Siempre creí que el silencio era mi enemigo. Tardé décadas en entender que era mi herencia. Mi hijo nació en una madrugada de marzo, cuando la lluvia golpeaba el techo de lámina de nuestra casa como si quisiera derrumbarlo. El médico lo puso en mis brazos y yo lo miré a los ojos. Él me miró a mí, y en ese momento supe que había algo entre nosotros que no necesitaba palabras. Lo que no sabía era que las palabras, precisamente las palabras, se convertirían en el campo de batalla de toda mi vida. Rodrigo tenía 3 meses cuando empezamos a sospechar. No volteaba hacia los sonidos, no se sobresaltaba cuando yo dejaba caer algo en la cocina. Dormía profundo mientras los perros del vecino ladraban hasta el amanecer. Mi esposo, Gerardo, fue el primero en decirlo en voz alta. «Este niño no oye nada», dijo una noche, con la misma frialdad con que hubiera dicho que llovía afuera. «Es pequeño todavía», respondí yo. «Cada niño es diferente». «Elena». Me miró fijo. «El niño está sordo». No lo dijo con dolor, lo dijo como quien diagnostica un problema en una máquina. La evaluación auditiva confirmó lo que él ya había decidido en su cabeza: hipoacusia profunda bilateral, sordera de nacimiento, permanente, sin posibilidad de corrección completa. Yo lloré esa noche. Lloré sola, en el baño, con la llave del lavabo abierta para que Gerardo no me escuchara. No lloraba por mi hijo, lloraba porque ya podía ver en los ojos de mi esposo lo que iba a pasar. Y pasó 4 meses después. Gerardo llegó un martes con una maleta pequeña, la puso junto a la puerta. No me miró cuando habló. «No puedo con esto, Elena». «¿Con qué exactamente?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Con un niño que nunca va a poder hablar, con una vida así, no es la que yo quería». Rodrigo estaba en su cuna, dormía, tenía 7 meses y el mundo entero por delante. «Se llama tu hijo», dije. «Es una carga», respondió Gerardo. «Para él, para ti, para mí». Esas 3 palabras, una carga. Las escuché y sentí algo romperse dentro de mí, pero también sentí algo endurecerse, como cuando el barro se seca al sol y se vuelve piedra. «Entonces vete», dije, y se fue. No hubo drama, no hubo portazo, solo el sonido de sus pasos bajando las escaleras, el motor de su carro encendiendo y luego nada. Solo la lluvia otra vez, solo Rodrigo durmiendo, solo yo, de pie en la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si quisiera sostenerme a mí misma. Esa noche decidí 2 cosas. La primera, nunca iba a decirle a mi hijo que su padre lo llamó una carga. Y la segunda, iba a hacer lo que fuera necesario, lo que fuera. Los primeros años fueron los más difíciles de explicar, porque no fueron difíciles de una sola manera. Fueron difíciles de todas las maneras al mismo tiempo. Económicamente, empecé a limpiar casas. 3 por semana al principio, luego 5, luego 7. Llegaba a casa con las manos agrietadas y los pies hinchados, y encontraba a mi madre cuidando a Rodrigo, los 2 sentados en el piso, jugando con bloques de colores, comunicándose con gestos que se habían inventado ellos solos. Eso me salvó. Ver eso me salvó muchas veces. Emocionalmente aprendí el lenguaje de señas junto con él. Íbamos a talleres los sábados por la mañana, en una iglesia que olía a humedad y a café recalentado. La instructora se llamaba Patricia, y era sorda también. Tenía unos 30 años y una paciencia que yo nunca he vuelto a ver en ningún ser humano. «El lenguaje no es solo comunicación», me dijo Patricia una vez, moviendo las manos mientras hablaba. «Es identidad. Cuando él seña, está diciendo yo existo». Me quedé pensando en eso muchos días. Yo existo. Rodrigo aprendió rápido, más rápido que yo, con honestidad. A los 2 años ya tenía un vocabulario en señas que me dejaba atrás. Me miraba con esa expresión suya, paciente y levemente divertida, cuando yo me equivocaba en un signo. «¿Me corriges tú a mí?», le dije un día señando torpe. Él se rió. Una risa sin sonido pero completamente real. Socialmente los problemas vinieron después, cuando entró a la escuela. La primera escuela nos rechazó directamente. La directora, una mujer de pelo teñido y modales de funcionaria, me dijo con toda tranquilidad que no tenían los recursos para casos especiales. «Mi hijo no es un caso especial», respondí. «Es un niño de 6 años que quiere aprender». «Señora Gese, entienda. Usted entiéndame a mí». Me puse de pie. «Volveré con un abogado si es necesario». No tenía dinero para un abogado, pero lo dije igual. La segunda escuela tenía un programa de inclusión. Solo en papel resultó, pero al menos era algo. Rodrigo entró al 1er grado con una intérprete que llegaba tarde la mitad de los días y que el año siguiente no fue contratada por recortes de presupuesto. Pero Rodrigo encontró la manera. Siempre encontraba la manera. Leía todo lo que caía en sus manos. Libros, revistas, el periódico que yo compraba los domingos. Se comunicaba con sus compañeros con papelitos, con dibujos, con señas que les enseñaba a ellos.
Para cuando tenía 10 años, varios niños de su salón sabían saludar, pedir agua y decir «no entiendo» en lengua de señas. Su maestra de 4º grado me llamó un día para decirme algo que no esperaba. «Señora Elena, su hijo está enseñando a mis otros alumnos». Hizo una pausa. «Yo también estoy aprendiendo de él. Me fui al baño de esa escuela y lloré 5 minutos. Luego me lavé la cara y salí a esperar a mi hijo con una sonrisa. Nunca le conté que había llorado. Esos años me enseñaron algo sobre el silencio que yo no sabía antes. El silencio de Rodrigo no era vacío, era denso, lleno de atención. Él observaba todo, los gestos de las personas, sus expresiones, la tensión en los hombros cuando alguien mentía, la forma en que los ojos se movían antes de que la boca dijera algo distinto. «Tú lees a la gente», le dije una vez, cuando ya tenía 12 años y nos comunicábamos con fluidez. «Es más fácil cuando no te distraes con el ruido», me respondió. Eso también me quedé pensando muchos días. Gerardo mandó dinero 2 veces en los primeros años. Las 2 veces lo rechacé. No por orgullo tonto, sino porque entendí que si aceptaba ese dinero, él iba a creer que había una puerta. Y yo había cerrado esa puerta. La había cerrado y había perdido la llave. Rodrigo me preguntó por su padre una sola vez. Tenía 8 años. Estábamos comiendo y de pronto me señó. «¿Dónde está mi papá?» Me tomó un momento responder. No porque no supiera qué decir, sino porque quería elegir las palabras correctas. «Se fue antes de conocerte de verdad», le señé. «Cometí un error muy grande». «¿Me buscó alguna vez?» «No», asintió. Me miró unos segundos, luego bajó la vista a su plato y siguió comiendo. Nunca volvió a preguntar. Lo que sí me preguntó, años después, cuando estaba en la preparatoria y había decidido que quería ser médico, fue si yo creía que podía lograrlo. Era de noche. Estábamos en la pequeña mesa de la cocina, con sus libros de biología abiertos entre los dos. Levantó la vista y me señó despacio, con cuidado, como si la pregunta le pesara. «¿Crees que lo voy a lograr?» Lo miré. Vi al bebé, que no se sobresaltaba con los ladridos. Vi al niño, que enseñaba señas con papelitos. Vi al muchacho que leía 3 libros al mes, con una linterna debajo de las cobijas. «Ya lo estás logrando», le señé. «Solo falta terminar». Sonrió de ese modo suyo, sin sonido, completo. Pero esa noche, después de que se durmió, yo me quedé sentada en la cocina con el café frío en la mano, pensando en Gerardo, en sus palabras, una carga. Me pregunté si sabía, si en algún lugar, en alguna vida que yo no conocía, Gerardo sabía lo que estaba creciendo sin él, y me pregunté qué haría yo el día que esos 2 mundos volvieran a encontrarse. No imaginé que ese día vendría tan pronto, y no imaginé la forma que tendría. Rodrigo tenía 26 años, cuando terminó su residencia en medicina de urgencias. La ceremonia fue en el auditorio de la universidad, un martes por la tarde de cielo gris. Yo me puse el vestido azul que había guardado para una ocasión así, sin saber exactamente cuándo llegaría. Cuando lo llamaron por su nombre, cuando lo vi caminar hacia el estrado con su bata blanca y recibir el diploma con ambas manos, algo en mí se asentó, como cuando una casa lleva años chueca y de pronto alguien pone el último clavo en el lugar correcto. Lloraron él y yo, los dos, Pao sin disimular. Esa noche, cenando en el restaurante más caro al que yo había entrado en mi vida, me tomó la mano y me señó. «Gracias, mamá, por todo. Tú hiciste el trabajo», le respondí. «Los dos», señó él, «los dos». Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese mismo hospital donde Rodrigo comenzaría a trabajar la semana siguiente, el destino ya estaba preparando algo que ningún libro de medicina podía enseñar a manejar. Rodrigo empezó en urgencias un lunes. Me lo contó esa noche por videollamada, señando desde su departamento pequeño, con la emoción apenas controlada en los ojos. El primer turno había sido de 12 horas, 3 fracturas, un infarto, una sobredosis, 2 niños con fiebre alta y una señora mayor que no hablaba el idioma local y que nadie había podido atender bien hasta que Rodrigo llegó. ¿Cómo te comunicaste con ella?, le señé. Busqué a alguien que hablara su lengua en el pasillo, un familiar de otro paciente. Hizo una pausa. Pero antes le tomé la mano y le mostré con gestos que estaba a salvo, que yo estaba ahí. Asentí. «Eso es lo más importante», le dije. «Lo aprendí de ti», respondió. Esa noche dormí bien por primera vez en muchos años. Las semanas siguientes, Rodrigo fue ganándose algo difícil de construir en urgencias, la confianza de su equipo. No fue automático. Algunos colegas al principio no sabían cómo comunicarse con él. Cometían el error de exagerar los movimientos de la boca, de hablarle despacio como si fuera un niño. Él los corregía con paciencia, con humor, con resultados. Cuando empezaron a ver cómo manejaba los casos complicados, cómo leía a los pacientes antes de que abrieran la boca,
y cómo llegaba a diagnósticos que otros tardaban más en encontrar, el respeto llegó solo. A los 3 meses, una enfermera veterana llamada Socorro le dijo algo que él me repitió esa misma noche. «Doctor, usted atiende diferente. Usted ve a las personas». Él me lo contó sonriendo, pero yo noté algo más detrás de esa sonrisa. Una satisfacción que no era vanidad, era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que se espera mucho tiempo y que cuando llega, pesa diferente. Pero el hospital también tiene sus sombras. Rodrigo me fue contando, poco a poco, lo que yo sospechaba desde siempre. El sistema de salud no estaba preparado para los pacientes que no podían comunicarse de la manera esperada. Personas sordas que llegaban a urgencias y pasaban horas sin que nadie supiera señalar una sola palabra. Pacientes con discapacidades cognitivas que no podían describir su dolor y que eran despachados con un diagnóstico apresurado. Ancianos confundidos que nadie tenía tiempo de escuchar bien. Rodrigo empezó a llevar un cuaderno. Apuntaba casos, situaciones, barreras, no para quejarse, para encontrar soluciones. «Quiero proponer un protocolo», me dijo una noche, «para pacientes con dificultades de comunicación, que haya intérpretes disponibles, que el personal tenga formación básica en lengua de señas, que los formularios sean más visuales. ¿Y crees que te van a escuchar?». Me miró un momento. «Si no me escuchan la primera vez, vuelvo a intentarlo». Ceñó. «Siempre hay una segunda vez». Lo dijo tan naturalmente que tardé en entender que estaba describiendo su vida entera. Siempre hay una segunda vez. Ay, eso era lo que yo le había enseñado sin palabras. En todas esas mañanas de madrugada, en todas esas puertas que cerraban, en todos esos formularios que había que llenar 3 veces para conseguir lo que le correspondía por derecho. Asentí. «Escríbelo bien», le dije, «que no se puede ignorar». Pasaron 8 meses desde que Rodrigo empezó en urgencias. 8 meses en los que yo seguía con mi vida. Seguía limpiando 3 casas por semana, aunque ya no necesitaba hacerlo tanto porque Rodrigo insistía en ayudarme. Seguía viendo mis telenovelas los domingos. Seguía hablando con mi madre por teléfono todas las noches, aunque ella ya tenía 81 años y a veces confundía fechas y nombres. Una vida pequeña, ordenada, ganada con trabajo. Y entonces llegó el jueves. Rodrigo me llamó a las 11 de la noche. No era su turno ese día, pero había cubierto a todo un colega. Lo noté diferente desde el primer segundo de la videollamada. No asustado, no alterado, algo más difícil de nombrar. «Mamá», ceñó, «necesito contarte algo». Me senté en la orilla de la cama. «¿Estás bien?». «Estoy bien, pero esta noche entró un paciente». Esperé. Un hombre, como de 60 años, accidente de tránsito, traumatismo craneal, fractura de costillas y sangrado interno, grave. «¿Lo atendiste bien?». «Sí». Hice una pausa. «Mamá». Era él. El cuarto se quedó quieto. Yo me quedé quieta. No necesité preguntar quién. Lo supe en el segundo en que lo dijo. «¿Estás seguro?». Ceñé, aunque ya conocía la respuesta. Tenía una foto en la cartera. La enfermera la sacó para identificarlo. Una foto vieja. Rodrigo me miró fijo. Éramos tú y yo. Yo era un bebé. Tú estabas de pie junto a una ventana. Cerré los ojos un segundo. Esa foto, la recordaba, era de unas semanas antes de que Rodrigo cumpliera 1 año. Gerardo la había tomado un domingo por la tarde. Yo no sabía que la había guardado. No sabía que la llevaba consigo. «¿Cómo está?», pregunté. «Estable. Va a necesitar cirugía mañana en la mañana. Pero va a vivir». «¿Sabe quién eres tú?». «No». Me vio como doctor. No hubo reconocimiento. Hizo una pausa breve. «Su esposa está aquí. Y un niño. Debe tener unos 12 años». Sentí algo extraño en el pecho. No era sorpresa. Era más como cuando uno pisa en falso y el cuerpo reacciona antes que la mente. Un instante de desequilibrio, y luego tierra firme otra vez. Gerardo había rehecho su vida. Tenía una esposa. Tenía otro hijo. Un hijo que podía oír. Guardé ese pensamiento. No era el momento para él. «¿Cómo te sientes?», le ceñé a Rodrigo. Me miró un momento antes de responder. «No lo sé todavía. Por eso te llamo». Eso era lo que más me importaba. Que me llamara, que me buscara, que en el momento más difícil, su primer movimiento fuera hacia mí. «Escúchame», ceñé despacio. «Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Lo sabes mejor que nadie. ¿Atenderlo igual que a cualquier otro paciente?». «Atenderlo igual que a cualquier otro paciente», asintió. Pero vi que había algo más que quería decir. «¿Y después?», ceñó. «¿Qué hago después de que se recupere?». «Eso lo decides tú», respondí. «Solo tú. Y cuando lo decidas, me cuentas». Esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad de mi cuarto mirando el techo, pensando en cosas que hacía mucho tiempo había guardado en un cajón muy al fondo. La maleta de Gerardo junto a la puerta,
La lluvia en el techo de lámina, sus palabras, una carga. Pensé en la foto en la cartera. ¿Por qué la había guardado? ¿Qué significa guardar la foto de un hijo al que llamaste carga y abandonaste? ¿Culpa? ¿Nostalgia? ¿Algún tipo de amor cobarde que no supo cómo quedarse? No lo sabía, y esa noche me di cuenta de que en realidad nunca lo sabría del todo, porque Gerardo era un extraño. Había sido un extraño desde mucho antes de irse. Yo solo tardé en verlo. Lo que sí sabía era lo que había criado. Había criado a un hombre que recibió la peor noticia posible a las 11 de la noche, y su primer instinto fue llamar a su madre para contárselo. Un hombre que en ese momento estaba durmiendo en una cama de guardia, listo para operar al hombre que lo había abandonado, sin vacilar. Eso no lo había hecho solo. Pero él tenía razón. Los dos lo habíamos hecho. A las 2 de la mañana, cuando por fin cerré los ojos, pensé en algo que Patricia, la instructora de señas, me había dicho años atrás. Cuando él seña, está diciendo yo existo. Y Rodrigo existía. Completamente. Sin permiso de nadie. La cirugía fue al día siguiente, temprano. Rodrigo no operó. No era cirujano. Y además el protocolo lo impedía. Conflicto de interés potencial, aunque nadie en el hospital sabía todavía la conexión. Él estuvo en urgencias durante su turno, manejando otros casos. Pero yo sé que estuvo pendiente. Me lo dijo después. La operación salió bien. Gerardo pasó 2 días en recuperación. Rodrigo siguió en su turno normal, pasando por la sala como parte de su ronda, revisando expedientes, coordinando con el equipo. En algún momento, inevitablemente, tuvo que entrar al cuarto. Fue la segunda noche después de la cirugía. Rodrigo entró para revisar los signos vitales y confirmar que el tratamiento estuviera avanzando bien. Gerardo estaba despierto. Tenía el brazo derecho enyesado, el pecho vendado, la cara golpeada y amarillenta por los moretones, pero estaba consciente y alerta. Miró a Rodrigo. Rodrigo lo miró a él. Gerardo frunció el ceño levemente. Algo en el rostro de ese doctor le resultó familiar, pero no pudo ubicarlo. Los años cambian las caras. El niño que él había visto por última vez tenía 7 meses. «Buenas noches», dijo Gerardo. «¿Cómo voy?» Rodrigo revisó el expediente. Respondió con calma, con precisión, con la misma voz neutra y profesional que usaba con todos sus pacientes. Le explicó el estado de las costillas, el proceso de recuperación, lo que podía esperar en los próximos días. Gerardo lo escuchó. De luego dijo: «Usted es muy joven para ser doctor». «Tengo la edad suficiente», respondió Rodrigo. Una pausa. «¿Cómo se llama?» «Doctor Rodrigo Vázquez». Vi en la cara de Gerardo, cuando Rodrigo me lo contó esa noche, que el apellido no le dijo nada. Vázquez era el apellido de mi madre, no el suyo. Yo lo había cambiado cuando Rodrigo cumplió 2 años, sin drama, con un trámite, con la misma decisión tranquila con que había cerrado esa puerta. Gerardo no lo sabía. «Descanse», dijo Rodrigo antes de salir. «Mañana el equipo le explicará el plan de rehabilitación». Y salió. Me lo contó esa noche con una calma que me sorprendió y que al mismo tiempo me llenó de algo que no sé nombrar bien. Orgullo es una palabra pequeña para lo que sentí. «¿Cómo te sentiste adentro?», le ceñé. Pensó un momento. «Como si estuviera atendiendo a un extraño», respondió. «Y supongo que eso es exactamente lo que es». Asentí. «¿Y la esposa? ¿El niño?» «Los vi en el pasillo. La señora me dio las gracias 2 veces. El niño me miraba como miran los niños a los doctores, con esa mezcla de miedo y curiosidad». Hizo una pausa. «Es un niño normal, mamá. No tiene culpa de nada». «No», concordé. «No tiene ninguna culpa». Hubo un silencio entre los dos. Uno de esos silencios que no necesitan llenarse. ¿Sabes qué fue lo más extraño?, señor Rodrigo finalmente. ¿Qué? Que no sentí nada de lo que esperaba sentir. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo buscó el signo correcto. Distancia. Como cuando lees sobre algo que le pasó a otra persona. Lo miré. «Eso no es frialdad», le dije. «Es que ya hiciste el duelo. Hace mucho tiempo». Me miró fijo. «¿Tú también?» «Yo también», respondí. «Hace mucho tiempo». Pero mientras lo decía, supe que no era del todo cierto, porque esa noche, después de la llamada, mientras lavaba los platos con el agua caliente quemándome levemente las manos, pensé en Gerardo despierto en esa cama de hospital. Pensé en sus ojos mirando a ese doctor joven sin saber quién era. Pensé en la foto en la cartera, y sentí algo. No rabia, no tristeza tampoco, algo más parecido a una pregunta vieja que todavía no tenía respuesta. Mañana, cuando Gerardo estuviera más recuperado, cuando pudiera hablar con más claridad, iba a preguntar por su médico, iba a pedir información, iba a hacer lo que hacen los pacientes cuando empiezan a sentirse mejor.
preguntar, indagar, querer entender quién los atendió, y tarde o temprano alguien le iba a decir algo, o él mismo iba a recordar, a conectar el apellido, la cara, algo. Lo que pasara entonces, yo no podía controlarlo, pero Rodrigo sí podía decidir cómo responder, y yo sabía, con la certeza que solo da criar a alguien desde cero, que cuando llegara ese momento, mi hijo iba a estar listo. Lo que no sabía era que ese momento llegaría mucho antes de lo que cualquiera de los dos esperaba. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Ceñó 3 palabras. Ya lo sabe. El día que Gerardo lo supo, comenzó como cualquier otro día en urgencias. Rodrigo llegó a las 7 de la mañana para su turno. Tomó café de la máquina del pasillo, revisó los expedientes de los pacientes que habían ingresado en la noche, intercambió notas con la doctora que salía de guardia. Una mañana normal. Eso me dijo después. Una mañana normal hasta que no lo fue. A las 8:30, la enfermera Socorro tocó el marco de la puerta del cuarto donde Rodrigo revisaba un expediente. «Doctor Vázquez, el paciente del 214 pregunta por usted». Rodrigo levantó la vista. «¿Qué necesita?» «No sé. Solo dijo que quería hablar con usted específicamente. Está agitado desde temprano. La esposa está tratando de calmarlo, pero él insiste». Rodrigo cerró el expediente. Respiró una vez, despacio. Luego asintió. «Voy en un momento». Me contó que caminó por ese pasillo con una calma que no era actuada. Era real. Había dormido bien, me dijo, lo cual me sorprendió. Pero Rodrigo siempre fue así. Cuanto más difícil la situación, más quieto se ponía por dentro. Como si el silencio en el que había crecido le hubiera enseñado a encontrar el centro cuando todo afuera temblaba. Tocó la puerta del 214 y entró. Gerardo estaba sentado en la cama, desincorporado con esfuerzo, la espalda apoyada en las almohadas. La esposa, una mujer de unos 45 años con el pelo recogido y ojeras profundas, estaba de pie junto a la ventana. El niño no estaba. Probablemente en la cafetería o afuera con algún familiar. Gerardo lo miró entrar, y esta vez sí. Esta vez hubo algo en esos ojos, un reconocimiento tardío, incompleto todavía, pero ahí, como cuando uno escucha una canción muy vieja y no recuerda el nombre, pero el cuerpo ya la conoce. «Buenos días», dijo Rodrigo. «¿Cómo se siente esta mañana?» «¿Cómo se llama su madre?», preguntó Gerardo directamente. La esposa cerró los ojos un segundo. «Gerardo, por favor, necesito saber». No quitó los ojos de Rodrigo. «¿Cómo se llama?» Rodrigo lo miró un momento, luego respondió con una tranquilidad que yo no sé si yo hubiera podido tener. «Elena». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocupa espacio físico. Gerardo bajó la vista a la sábana. Se le movió algo en la mandíbula. La esposa se quedó completamente quieta junto a la ventana. «Dios mío», dijo Gerardo en voz baja. «¿Necesita algo más, señor?», preguntó Rodrigo. «¿Tiene alguna pregunta sobre su tratamiento?» «Eres...» Gerardo levantó la vista. Tenía los ojos húmedos. «Eres Rodrigo». «Soy su médico», respondió Rodrigo. «Y me alegra que esté recuperándose bien. Rodrigo, yo...» «Su plan de rehabilitación empieza mañana», continuó Rodrigo, con la misma voz profesional y clara. «Una fisioterapeuta va a venir a explicarles los ejercicios. Las costillas van a tardar entre 6 y 8 semanas en sanar completamente. El alta probable es para el viernes, si los signos siguen estables». Gerardo lo estaba mirando como quien mira algo que no entiende del todo cómo existe. «Pero ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo es posible que tú...?» «Si tiene alguna duda médica, con gusto la atiendo». Rodrigo lo miró directo. «¿Tiene alguna duda médica?» Gerardo no respondió. Rodrigo asintió levemente. «Que tenga buen día», y salió. Me lo contó esa noche con la misma calma con que me había contado lo demás. Pero yo conocía a mi hijo, conocía cada variación de su silencio, y en ese momento, detrás de la calma, había algo que se estaba procesando todavía. Algo que no era rabia ni tristeza, pero que tampoco era neutralidad completa. Era el peso de haber estado en esa habitación, de haber visto esa cara, de haber escuchado su propio nombre en esa voz. «¿Cómo te fue después?», le ceñé. «¿Pudiste trabajar bien?» «Sí». Ve y entré a urgencias y había 3 casos esperando. Me metí de lleno. Hizo una pausa. «Eso es lo bueno del trabajo. Cuando hay que estar presente, estás presente. No hay opción». «¿Y la esposa?» Me detuvo en el pasillo cuando salí del cuarto. Rodrigo bajó un momento los ojos. Me dijo que lo disculpara, que Gerardo había cargado con eso muchos años, que nunca había dejado de pensar en ti, en mí. Me quedé quieta. ¿Qué le respondiste? Que no tenía nada que disculpar, que su esposo había recibido buena atención y que iba a recuperarse bien. ¿Solo eso? Solo eso. Lo miré,
Había algo más, lo sabía. ¿Qué más, Rodrigo? Dudó un segundo. Me preguntó si podía hablar contigo, si tenías teléfono, si estarías dispuesta. Sentí algo apretarse en el pecho. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que eso no me correspondía decidirlo a mí. No, que si quería intentarlo, buscara la manera, pero que no te prometía nada. Asentí despacio. Bien, le dije. Hiciste bien. Esa noche me fui a dormir temprano, pero el sueño no llegó fácil. Me quedé mirando el techo otra vez, pero esta vez no pensé en el pasado. Pensé en la esposa de Gerardo parada en ese pasillo, con esas ojeras, con esa disculpa que no era suya que dar. Pensé en el niño de 12 años que no sabía nada de todo esto. Pensé en Gerardo en esa cama, mirando a Rodrigo como si estuviera mirando un fantasma que se había vuelto real. Nunca había dejado de pensar en ustedes. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué valor tiene ese pensamiento si se quedó guardado mientras nosotros vivíamos lo que vivíamos? No lo sabía, y esa noche decidí que no tenía que saberlo todavía. Lo que sí sabía era que al día siguiente, Gerardo iba a intentar hablar con Rodrigo de nuevo. Lo sabía con la misma certeza con que se sabe que va a llover cuando el cielo se pone de cierto color. Los hombres como Gerardo, cuando finalmente enfrentan algo, no lo sueltan fácil. Necesitan decirlo, necesitan explicarse. Es una forma de aliviar el peso propio, aunque no siempre alivia el peso ajeno, y Rodrigo iba a tener que decidir cómo manejarlo. No me llamó en todo el día siguiente. Eso era inusual. Normalmente me mandaba al menos un mensaje en los descansos. Ese silencio no me preocupó. Me dijo algo. Me dijo que algo estaba pasando y que estaba manejándolo solo, que era exactamente lo que yo había querido que pudiera hacer. A las 6 de la tarde me llegó un mensaje de texto. Solo decía: hoy pasó algo. Te llamo en la noche. Estoy bien. Solté el aire que no sabía que había estado reteniendo. Lo llamé a las 9. Esta vez no ceñó desde el principio. Se quedó un momento mirando a la cámara, con la bata todavía puesta, sentado en el carro en el estacionamiento del hospital. Parecía cansado. No el cansancio del trabajo, el otro tipo. Fue a buscarme, ceñó finalmente. Al mediodía, al cuarto de descanso. Le dijeron que no podía entrar, pero esperó afuera. Cuando salí, estaba ahí. ¿Solo? Solo. Rodrigo se pasó una mano por la cara. Me pidió 5 minutos. Le dije que tenía 3. A pesar de todo, casi sonreí. ¿Qué te dijo? Que lo sentía, que había sido un cobarde, que no había sabido manejar el miedo, que pensó en nosotros muchas veces, pero nunca tuvo el valor de buscarme, porque no sabía si yo querría saber de él. ¿Y qué le respondiste? Rodrigo tardó en contestar. Y juntó las manos frente a él, las miró un momento, esas manos que habían aprendido a hablar antes que a escribir, esas manos que habían sostenido vidas en urgencias, esas manos que yo había tomado en las mías miles de veces en salas de espera, en autobuses, en pasillos de escuelas que no querían recibirlo. Le dije la verdad, ceñó, sin rabia, sin drama, solo la verdad. ¿Cuál verdad? Me miró a los ojos a través de la pantalla. Le dije: usted me llama su hijo, pero yo no lo conozco. Usted no me conoce a mí. Buscó a alguien que cargó en su imaginación todos estos años, no a la persona que soy. La persona que soy la construyó mi madre. Sola, con sus manos. Yo le debo mi vida a ella, no a usted. Me quedé sin seña, sin movimiento, sin nada. ¿Cómo reaccionó? Pude ceñar finalmente. Lloró. Rodrigo lo dijo sin dureza, solo como un hecho. Le dejé que llorara. Esperé, y cuando terminó, le dije algo más. ¿Qué? Le dije que me alegraba de que se hubiera recuperado, que lo decía en serio, y que si algún día quería conocerme de verdad, no como el hijo perdido de su culpa, sino como el adulto que soy, podía intentarlo. Pero que eso llevaba tiempo, mucho tiempo, y que no era una promesa, solo una posibilidad. Rodrigo, ¿está bien lo que dije, mamá? Lo miré. Tenía 31 años, tenía la cara de mi madre y los ojos de nadie más que él mismo. Había salvado vidas esa semana y la anterior y la que vendría. Había crecido en silencio y había convertido ese silencio en una forma de ver el mundo que ninguna escuela podía enseñar. Está perfecto, le ceñé. Está exactamente bien, asintió, respiró. ¿Y tú? Ceñó. ¿La esposa te contactó? No todavía. ¿Lo hará? Probablemente. ¿Y si lo hace? Lo pensé un momento. Pensé en lo que quería decirle, en lo que era honesto, en lo que era justo para ambos. Si lo hace, ceñé despacio. La voy a escuchar, solo escuchar, sin promesas, sin cierres rápidos. Hice una pausa. Hace mucho que cerré esa puerta, pero escuchar no es abrirla, es solo asomarse un momento. Rodrigo asintió. Tú sabes lo que haces, ceñó. La mayoría de las veces,
respondí. Nos despedimos. Apagué la pantalla. Me quedé sentada en el silencio de mi cuarto, con el teléfono en la mano, pensando en todo lo que había pasado en esa semana. En Gerardo llorando frente a mi hijo, en Rodrigo diciéndole la verdad sin rabia, en esa esposa parada en un pasillo de hospital con una disculpa que no era suya. Pensé en algo que Rodrigo me había dicho años atrás. No, cuando tenía 15 años y estaba leyendo un libro de biología en la cocina. Levantó la vista y me señó, de la nada. «Mamá, ¿sabes cuánto tarda una herida en sanar?» «Depende de la herida», le respondí, «pero siempre sana. Si la cuidas bien, sí». Me había mirado un momento. «Entonces hay que cuidarla bien». Y luego volvió a su libro como si nada. Esa noche, sentada en el silencio de mi cuarto, entendí que habíamos cuidado bien la herida. Los dos, cada uno a su manera, que no estaba completamente cerrada todavía, y quizás nunca lo estaría del todo, pero que estaba limpia, y eso era suficiente. Por ahora era suficiente. Lo que no sabía era que esa misma noche, mientras yo pensaba en heridas y en silencios, Gerardo estaba despierto en su cama del hospital, mirando el techo, y que había tomado una decisión. Una decisión que cambiaría lo que vendría después de maneras que ninguno de los dos anticipaba todavía. Me enteré de la decisión de Gerardo 3 días después. No me la contó él, me la contó Rodrigo, que se enteró por Socorro, la enfermera, que se enteró porque en los hospitales los pasillos tienen oídos y los oídos tienen memoria. Gerardo había pedido hablar con el jefe de departamento, no para quejarse, para lo contrario, había pedido una reunión formal con el director médico para hacer constar por escrito que el doctor Rodrigo Vázquez había sido el mejor médico que lo había atendido en su vida, que quería que quedara registrado, que quería que hubiera consecuencias positivas para su carrera. Cuando Rodrigo me lo contó, me quedé un momento procesándolo. «¿Qué sientes con eso?», le señé. «No lo sé todavía», respondió. «¿Es una forma de compensar? ¿De comprar algo? ¿O es genuino?» «Puede ser las 3 cosas al mismo tiempo», le dije. «Sí», asintió. «Puede ser. Lo que pasó después fue que el director médico llamó a Rodrigo a su oficina, no para cuestionarlo, sino para reconocerlo. La carta de Gerardo había sido detallada, específica, emocionalmente escrita. Hablaba de la calma del doctor, de su precisión, de la manera en que lo había atendido sin juicio, sin distancia. El director no sabía la historia detrás. Solo veía un paciente agradecido y un médico joven que merecía reconocimiento. Le ofrecieron a Rodrigo liderar el nuevo protocolo de atención a pacientes con barreras de comunicación. El mismo protocolo que él había estado proponiendo durante meses sin que nadie le prestara suficiente atención. Me lo contó con una expresión que tardé en descifrar. Luego entendí. Era el tipo de ironía que duele y alivia al mismo tiempo. El hombre que lo había llamado una carga, décadas atrás, había firmado sin saberlo el documento que abría la puerta más importante de su carrera. «¿Vas a aceptar?», le señé, aunque ya sabía la respuesta. «Por supuesto», respondió. «Lo quería desde antes. Lo sigo queriendo. El origen no cambia lo que es», asentí. «Eso es madurez», le dije. «O pragmatismo», señó él con esa media sonrisa suya. «Las 2 cosas pueden vivir juntas. El alta de Gerardo fue el viernes, como Rodrigo había indicado. Yo no estaba ahí. No tenía razón para estar, pero Rodrigo sí estaba de turno y me contó cómo fue. Gerardo salió caminando despacio, con el brazo en cabestrillo y la esposa a su lado. El niño lo ayudó con una bolsa pequeña. En el pasillo se cruzaron con Rodrigo. Gerardo se detuvo. «Doctor», dijo. «Señor», respondió Rodrigo. «Gracias, por todo». «Es mi trabajo», dijo Rodrigo. «Cuídese bien. Siga las indicaciones del fisioterapeuta». Gerardo asintió. Luego dijo algo más, en voz baja, casi para sí mismo. «Hiciste algo muy grande, hijo». Rodrigo lo miró un momento y respondió con claridad, sin crueldad, pero sin suavizar nada. «No tengo papá. Me crió mi mamá. Usted fue un paciente mío y me alegra que esté bien». Gerardo no respondió. Asintió una sola vez, con los ojos brillantes, y siguió caminando. La esposa, al pasar junto a Rodrigo, le puso una mano brevemente en el brazo. Solo un segundo, sin palabras, y salieron. Rodrigo se quedó viendo la puerta cerrarse al final del pasillo. Luego se dio la vuelta y volvió a urgencias. Me lo contó esa noche con la misma calma de siempre, pero al final añadió algo. «¿Sabes qué pensé cuando salieron?» «¿Qué?» «Pensé en ti, en cómo llegabas a casa con las manos agrietadas, en las mañanas que nos levantábamos temprano para tomar 2 autobuses para llegar a mis terapias, en las veces que te vi llorar sin que tú supieras que yo te veía». Me quedé quieta. «¿Me veías?», señé. «Siempre», respondió. «Pero entendí desde chico que no debía decirte nada, que necesitabas creer que eras fuerte para mí,
así que te dejaba hacerlo. Sentí algo abrirse en el pecho, algo que llevaba muchos años cerrado sin que yo supiera que estaba cerrado. Rodrigo, no llores, mamá, señó con esa sonrisa. O llora, está bien también. Lloré. Los dos lloramos esa noche, cada uno en su cuarto, separados por kilómetros pero completamente juntos, y fue diferente a todas las veces anteriores que había llorado en baños con la llave abierta. Tía escondida, sola, fue un llanto limpio, del tipo que deja espacio después. Si esta historia te está moviendo por dentro, este es el momento de darle like, no por el algoritmo, sino porque esta mujer, esta historia, merece que alguien diga, llegué hasta aquí y valió la pena. Las semanas siguientes fueron tranquilas, comparadas con todo lo anterior. Rodrigo empezó a trabajar en el protocolo. Se reunió con el equipo de trabajo social del hospital, con intérpretes, con especialistas en comunicación aumentativa. Diseñó formularios visuales, capacitaciones básicas en lengua de señas para el personal de urgencias, un sistema de identificación rápida para pacientes con barreras comunicativas al momento del ingreso. Me mandaba avances por mensaje, fotos de borradores, de reuniones, de los primeros materiales impresos. Yo los guardaba todos. Dom a Socorro a señar, ¿dónde le duele? Y a Socorro a señar, ¿dónde le duele? ¿Y cómo le fue? Mal, pero con entusiasmo. Me reí también. ¿Y ella qué dijo? Que si el doctor sordo puede aprender medicina, ella puede aprender a señar 10 palabras. Me cae bien, Socorro. A mí también, señó. Es de las personas que hacen que el trabajo valga. Esos días me recordaron algo que a veces se olvida en los momentos difíciles, que la vida no es solo los puntos de quiebre, es también esto, el café de la mañana, el mensaje a media tarde, la risa por algo pequeño, el trabajo que tiene sentido. Habíamos vivido tantos años en modo de supervivencia que a veces me costaba reconocer cuando ya no estábamos sobreviviendo. Cuando simplemente estábamos viviendo. Un martes por la tarde, mientras yo tendía la ropa en el patio, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé. Contesté. ¿Elena? Una voz de mujer, cautelosa, como quien sabe que puede que la cuelguen. Lo supe inmediatamente. Sí, dije. Soy Marcela, la esposa de Gerardo. Perdón que llame así, sin aviso. Rodrigo me dijo que no le prometía nada, pero que podía intentarlo. Una pausa. Aquí estoy, intentándolo. Me quedé un momento con el tendedero en la mano, mirando las sábanas blancas moviéndose con el viento. Escucho, dije finalmente. Marcela habló durante 20 minutos. Yo no la interrumpí casi. Habló de Gerardo, de cómo había sido estos años, del peso que él había cargado sin hablar de ello, de las noches en que se despertaba, y no decía nada, pero ella sabía que algo lo tenía atrapado. Habló del accidente, del hospital, del momento en que Gerardo entendió quién era el médico que lo había atendido. Salió del hospital diferente, dijo. No sé explicarlo bien, como si hubiera dejado algo ahí adentro. ¿Qué quiere de mí, Marcela?, pregunté. No con frialdad, con honestidad. Silencio breve. Nada que no pueda dar, respondió. Gerardo quiere escribirle una carta. A usted. No pide respuesta, no pide nada. Solo quiere que exista ese papel, que usted lo reciba aunque lo rompa después. Pensé en eso. ¿Por qué a mí y no a Rodrigo? Porque dice que a Rodrigo ya le dijo lo que pudo, y que lo que le debe a usted es diferente. Hizo una pausa. Dice que usted fue quien cargó con lo que él tiró. Me quedé callada. El viento movió las sábanas blancas otra vez. Que mande la carta, dije finalmente. ¿La va a leer? No lo sé todavía. Pero que la mande. Marcela exhaló, como si hubiera estado conteniendo el aire todo ese tiempo. Gracias, Elena. No me dé las gracias todavía, respondí. Solo le estoy abriendo el buzón. Colgué. Me quedé parada en el patio con el teléfono en la mano y las sábanas moviéndose a mi alrededor, como si el mundo siguiera girando exactamente igual que siempre, indiferente a todo lo que acababa de pasar. Y era verdad. El mundo seguía girando, nosotros también. Esa noche le conté a Rodrigo. Lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó un momento con las manos quietas, pensando. ¿Qué vas a hacer con la carta? Señó. No lo sé todavía. ¿Quieres que la lea yo primero? No, respondí. Esta es mía. Tú ya tuviste tu momento con él. Este es el mío. Asintió. Bien, señó. Cuando quieras hablar de lo que sientas después de leerla, aquí estoy. Lo sé. ¿Estás bien ahora mismo? Lo pensé honestamente. Estoy rara, respondí. No mal, solo rara, como cuando el clima cambia antes de que llegue la lluvia y el aire huele diferente. Rodrigo sonrió. Eso significa que algo está por pasar. Sí, concordé, pero ya no le tengo miedo a lo que está por pasar.
Y era verdad, eso también era nuevo. La carta llegó 4 días después, en un sobre beige, con mi nombre escrito a mano con letra que no reconocí, pero que de algún modo supe que era de alguien mayor, alguien que había aprendido a escribir en una época en que se escribía con cuidado. La puse sobre la mesa de la cocina. La miré durante 1 hora sin abrirla. Me hice un café. Lo tomé despacio, de pie junto a la ventana, mirando la calle. Luego me senté, tomé el sobre y lo abrí. La carta tenía 3 páginas. Letra apretada, a mano, es con algunas palabras tachadas y escritas de nuevo encima. La clase de carta que se escribe y se reescribe varias veces antes de enviarse. La clase de carta que cuesta. No voy a repetir todo lo que decía. Hay cosas que le pertenecen solo al silencio entre 2 personas. Pero sí voy a decir lo que me hizo. Me hizo sentarme derecha en la silla. Me hizo soltar el aire 3 veces. Me hizo en un momento llevarme la mano a la boca. Gerardo escribía con torpeza emocional, que es la única honestidad que tienen los hombres que no aprendieron a hablar de lo que sienten hasta que ya es casi demasiado tarde. Escribía sobre el miedo, no sobre Rodrigo, no sobre mí, sino sobre él mismo. El miedo que tuvo cuando vio a ese bebé que no respondía a los sonidos. El miedo que no supo nombrar entonces y que nombró ahora, décadas después, y desde una cama de hospital donde un hijo al que había abandonado le había salvado la vida. Escribía que el miedo no era excusa, lo decía claramente, lo repetía, como si supiera que si no lo decía 2 veces, yo podría pensar que estaba buscando una salida. No era una excusa, era una explicación, y la diferencia, escribía, era que la excusa pide perdón por lo que hizo. La explicación solo pide que se entienda de dónde vino. No pedía perdón. Eso me sorprendió. Decía que no tenía derecho a pedirlo, que el perdón no se pide, que si llegaba algún día sería mío para dar o no dar, en mis propios términos, en mi propio tiempo. Lo que sí pedía era que yo supiera algo, que la foto en la cartera no era un accidente. La había llevado consigo durante 30 años. En cada cartera nueva, la pasaba. No para torturarse, decía, aunque a veces lo hacía. La llevaba porque era la prueba de que en algún momento había existido algo real, que antes del miedo, antes de la cobardía, había habido un martes por la tarde con lluvia y una mujer junto a una ventana y un bebé que dormía y algo que se parecía a una familia, y que lo había roto él, solo él. Terminaba la carta con una sola línea que no tenía nada antes ni después. Tu hijo es el hombre más extraordinario que he conocido, y eso no lo hice yo, eso lo hiciste tú. Doblé las páginas, las guardé en el sobre. Puse el sobre dentro de la Biblia vieja de mi madre, que estaba en el cajón de la mesa de noche. No porque fuera un objeto sagrado para mí, sino porque era el lugar más seguro que conocía, el lugar donde mi madre guardaba las cosas que no quería perder. Me quedé sentada en el cuarto un buen rato. No lloré. Ya había llorado lo que tenía que llorar esa semana. Lo que hice fue pensar en una cosa muy específica. Pensé en la primera noche que pasé sola con Rodrigo, después de que Gerardo se fue. Rodrigo tenía 7 meses. Lo puse en su cuna, lo tapé, lo miré dormir y me dije a mí misma, en ese silencio de madrugada, algo que nunca le había contado a nadie. Me dije, este niño no sabe todavía lo que le pasó, y cuando lo sepa, ya va a ser quien es, ya va a ser entero. Lo había creído entonces sin tener pruebas, y ahora tenía todas las pruebas. Llamé a Rodrigo esa noche. Era tarde, pasadas las 10, pero sabía que estaba despierto. Siempre se quedaba leyendo hasta tarde. Contestó rápido como siempre. Lo miré en la pantalla. Tenía el pelo un poco revuelto y los lentes que usaba para leer. A que yo no había visto muchas veces porque los usaba solo en casa. Parecía exactamente lo que era, un hombre joven en su departamento, después de un día de trabajo, leyendo algo que le importaba. Mi hijo. Leí la carta. Ceñé. ¿Cómo estás? Bien, de verdad bien. Hice una pausa. Quiero contarte algo que nunca te conté. Se acomodó en el sillón, dejó el libro. Me dio toda su atención, como siempre hacía. Esa capacidad suya de estar completamente presente era una de las cosas que más admiraba en él, aunque nunca se lo decía con esas palabras. Le conté lo que me había dicho a mí misma esa noche de madrugada, las palabras exactas. Este niño no sabe todavía lo que le pasó, y cuando lo sepa, ya va a ser quien es, ya va a ser entero. Rodrigo me escuchó, o más bien me vio señar cada palabra despacio, con cuidado, que como si fuera la primera vez que las decía en voz alta, que en cierto modo lo era. Cuando terminé, se quedó quieto un momento. Luego señó, lo soy, 2 palabras, nada más, lo soy. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, los dos en silencio, separados por la pantalla y completamente juntos. Lo que sé es que en ese momento sentí que algo terminaba. No de la manera triste en que terminan las cosas,
de la manera en que termina un trabajo largo cuando el último clavo está en su lugar y la estructura se sostiene sola. Habíamos llegado, no a un final de telenovela con música y abrazos y todo resuelto. Habíamos llegado a algo más real que eso. Habíamos llegado al tipo de lugar al que solo se llega caminando mucho tiempo, tropezando, levantándose, siguiendo. Un lugar que se llama la vida que construimos. Si llegaste hasta aquí con nosotros, con esta historia, con este hijo y esta madre, te pido algo. Suscríbete. Porque hay más historias como esta. Historias de mujeres que cargaron lo que otros tiraron y lo convirtieron en algo que no se puede romper. No te las pierdas. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos que recuerdo en mucho tiempo. Rodrigo siguió en urgencias. El protocolo que había diseñado empezó a implementarse. Primero en su departamento, luego en otros. Vino un periodista a entrevistarlo para una revista médica. Una universidad lo invitó a dar una conferencia sobre comunicación inclusiva en contextos de emergencia. Me mandó el texto de la conferencia antes de darla. ¿Lo revisas?, me señó. ¿Para qué? Si tú sabes más de esto que yo. Para que escuches si suena como yo. A veces cuando escribo formal me pierdo. Lo leí esa noche. Sonaba exactamente como él. Ah, claro, directo, sin rodeos innecesarios, con esa manera suya de decir las cosas complicadas en palabras sencillas. Le mandé un mensaje. Suenas como tú. Da la conferencia así. Me respondió con un solo signo a través de la cámara. El pulgar arriba. La conferencia fue bien. Me mandó fotos después. Estaba de pie frente a un auditorio lleno, con el intérprete a su lado, señando y hablando al mismo tiempo para que nadie en esa sala se quedara fuera. Había algo en esa imagen que me costaba ver sin que se me apretara algo en el pecho. Este era el niño al que le habían cerrado puertas. Ahora llenaba auditorios. De Gerardo no supe más en esos meses. Marcela me mandó un mensaje corto 3 semanas después de nuestra llamada, solo para decirme que Gerardo había recibido bien la respuesta mía sobre la carta, que estaba en rehabilitación, que el niño, su hijo menor, se llamaba Mateo y había preguntado quién era ese doctor. No respondí en ese momento. Guardé el mensaje, no porque no supiera qué decir, sino porque algunas cosas necesitan su tiempo y no hay que apurarlas. Un domingo por la mañana, 2 meses después, Rodrigo vino a visitarme. Fue la primera vez en mucho tiempo que desayunamos juntos en mi cocina, como cuando era chico, con los huevos en el comal y el café humeando y el sol entrando por la ventana de lado, ese sol de mañana que no calienta todavía, pero que anuncia que el día va a ser bueno. Comimos sin señar mucho, solo estando ahí. Después del desayuno, mientras yo lavaba los platos, él se quedó sentado en la silla, mirando por la ventana. Lo observé un momento sin que él se diera cuenta. Tenía esa expresión que yo reconocía desde que era muy pequeño. La expresión de cuando estaba pensando algo que todavía no sabía cómo decir. Me sequé las manos. Me senté frente a él. ¿Qué estás pensando?, le señé. Me miró. Estoy pensando en Mateo, señó. El hijo de Gerardo. No dije nada. Esperé. Tiene 12 años. No tiene ninguna culpa. Hizo una pausa. Y yo soy su hermano, técnicamente. Técnicamente, concordé. No sé qué hacer con eso. No tienes que saber todavía. ¿Tú qué harías? Lo pensé con honestidad. Yo esperaría, respondí. Esperaría a que ese niño fuera lo suficientemente grande para entender, y entonces, si él quiere buscarte, dejaría que lo hiciera, sin presión de ningún lado. Rodrigo asintió despacio. ¿Y Gerardo? ¿Qué pasa con Gerardo? ¿Lo vas a ver alguna vez? Miré la ventana un momento. El sol de mañana, el patio con las plantas que yo regaba cada 2 días, la vida pequeña y ordenada que me había ganado. No lo sé, respondí finalmente. Quizás, algún día, sin prisa y sin expectativas. Hice una pausa. Pero eso no es lo importante ahora. ¿Qué es lo importante? Lo miré. Esto, señé. Este desayuno. Este domingo. Tú y yo aquí. Sonrió. Esa sonrisa suya, la que no tiene sonido y no necesita ninguno. Se quedó hasta la tarde. Vimos una película vieja que a los 2 nos gustaba. Una de esas comedias tontas que no requieren atención y que precisamente por eso descansan. Comimos sobras al mediodía. Discutimos sobre si el café debía hacerse con más o menos tiempo de reposo. Discusión que llevamos teniendo desde que él tenía 16 años y que ninguno de los 2 va a ganar jamás. Cuando se fue, al atardecer, lo abracé en la puerta. Lo abracé como lo había abrazado toda la vida. Fuerte, sin apuro, sin que importara el tiempo. Él me apretó el hombro una vez antes de soltarse. Se fue por la calle con las manos en los bolsillos, sin voltear como siempre. Yo me quedé en la puerta viéndolo alejarse hasta que dobló la esquina. Cerré la puerta. Me quedé parada en la sala un momento.
La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. No el silencio de la soledad ni el de la resistencia. Era el silencio de una casa que ha tenido vida adentro y la conserva aunque la gente se vaya. El silencio que queda después de una buena conversación, después de un buen día. Fui a la cocina. Puse agua para el último café del día. Mientras esperaba que hirviera, pensé en Patricia, la instructora de señas de los sábados, en su frase: cuando él seña, está diciendo yo existo. Y pensé en todo lo que había existido desde entonces. La carta en 3 páginas, el desayuno del 1 de enero, el auditorio lleno, la carta en 3 páginas, el desayuno del domingo. Todo eso había existido, todo eso era real, y lo habíamos hecho los dos, con las manos, con el silencio, con la obstinada, incansable, a veces agotadora convicción de que valía la pena seguir. El agua hirvió. Serví el café. Me senté junto a la ventana con la taza caliente entre las manos, mirando cómo la tarde se convertía en noche afuera, despacio, como siempre lo hace, sin pedir permiso a nadie. Pensé que si alguien me hubiera dicho, aquella noche de madrugada cuando Gerardo cerró la puerta y la lluvia caía sobre el techo de lámina, que llegaríamos hasta aquí, no sé si lo hubiera creído. Pero habríamos llegado igual, porque no teníamos otra opción, y porque, aunque entonces no lo sabía, ya éramos suficientes. Los dos solos éramos suficientes. Afuera, la noche se asentó tranquila. Adentro, el café estaba caliente, y yo estaba entera. No de la manera en que uno está entero cuando nada le ha pasado, sino de la manera más verdadera, entera a pesar de todo, entera con todo, con las marcas y el cansancio y los años, y también con esto, con esta tarde de domingo, con este hijo que dobló la esquina con las manos en los bolsillos, con esta vida que nadie nos regaló, esta vida que construimos. Si esta historia te acompañó hasta el final, te pido que la compartas con alguien que necesite escucharla. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien como Elena? ¿Dime a alguien que cargó solo lo que otros tiraron y lo convirtió en algo extraordinario? Escríbelo abajo. Esas historias también merecen existir.